Buenos días, María Isabel. Qué rico poder estar en el día de hoy acompañándolos. Y bueno, hoy vamos a tocar temas ahí sensibles, pero que nos van a ayudar a tener una mejor abundancia y prosperidad para nuestra vida. Para nuestros emprendimientos. Jimena, en nombre de la Organización Femenina Popular, en el programa Basarte, que es el apoyo a todas las emprendedoras, queremos agradecerte el día de hoy estar acá compartiendo con nosotras y pues toda esta sesión, esta clase que nos vas a compartir el día de hoy. Quiero a todos los invitados que nos están acompañando, quiero contarles que Jimena nos tiene una sorpresa especial y es que nos va a regalar, nos va a sortear el día de hoy una sesión personalizada, gratuita, para al final de la sesión, para las personas que vayamos llenando una encuesta. Entonces, vamos a hacer el sorteo al final de la sesión y les vamos a comunicar quién será el ganador. Es una sesión con ella, lo pueden tomar en coaching, bien sea personal o para su emprendimiento, porque nuestra invitada es especialista en ambos temas. Es especialista no solo en coaching, sino en mentoring también. Entonces, los invito a que puedan disfrutar esta sesión el día de hoy. No los demoro más. Jimena, bienvenida, gracias por apoyarnos y te cedo el micrófono y la palabra. Bueno, gracias, María Isabel. A todos en el chat pueden hacer sus preguntas o pueden levantar la manito. Yo no puedo verlos porque estoy haciendo, pues cuando proyecto la presentación no los alcanzo a ver, pero María Isabel estará pendiente para poder hacer la pregunta o dar la palabra a la persona que levante la mano para algún testimonio o alguna inquietud que tengan. Para poderla resolver, porque pues todo eso nos nutre en un proceso de estos, porque lo que a alguna persona le ha pasado o alguna pregunta, muchas veces tienen la misma pregunta varias personas y no se atreven a hacerla, entonces están en todo, con toda la confianza del mundo. Acá estamos en un espacio seguro, un espacio de amigos y un espacio donde podamos generar una retroalimentación hacia todos los sentidos. Estoy muy contenta en el día de hoy, muy feliz por acompañarlos y bueno, espero que todo lo que podamos hablar en el día de hoy, así les deje una sola palabra, así les deje una sola frase que les haga clic en la cabeza, ya logramos el objetivo, por lo menos sensibilizar y lograr que lleguemos pues, a encontrar soluciones o a encontrar respuestas más que soluciones a muchas de las cosas que nos pasan en la vida. Perdonarán los sonidos de fondo, el perrito, el camión, lo que pase, a veces pasa el aguacate, la guapanela, lo que sea, pero es gajes del oficio. Me dicen cuando esté proyectando ya la presentación, cuando ya la tengan completa. ¿Ya la están viendo en este momento? Sí, se está viendo en este Sí, momento. se ve Listo. perfecto. Listo. ¿Cómo influyen las heridas de la infancia en la prosperidad y la abundancia? Nosotros hemos escuchado, si hemos leído libros o hemos visto videos en YouTube o hemos ido a conferencias, hemos escuchado que, o siempre que la relación y lo que es nuestra vida en el día de hoy parte de nuestra relación con papá y mamá. Es la base de todas las relaciones, de la relación con nuestros hijos, la relación de pareja, la relación con nosotros mismos, pero poco se había tocado la parte de cómo esas heridas realmente nos podrían llegar a afectar nuestra abundancia y nuestra prosperidad. Nosotros, cuando se hace un proceso de coaching o de mentoring financiero, vamos hacia atrás. ¿Qué son las creencias que traemos? Nosotros somos resultado de nuestra crianza, de nuestro entorno, de cuando estábamos pequeños, de lo que vimos en nuestros padres. Si vimos que no habían padres, tuvimos padres ausentes, de nuestros primos, de nuestros amigos. Eso que decían las mamás, dime con quién andas y te diré quién eres, también nos afectaba con las relaciones que teníamos de nuestras amistades. Todos nosotros somos un resultado de experiencias acumuladas en nuestro cerebro. Entonces, ¿por qué a veces nosotros todos queremos, todos, nosotros preguntamos, pregúntale a cualquier persona en la calle, te pregunto a cualquiera de los que está acá, ¿quieres ganar más dinero? Muy pocas personas dirían, no, yo ya no quiero más o a mí el dinero no me gusta, bueno, unas respuestas diferentes. Todos queremos tener mayor prosperidad, mayor dinero,
generar mayor bienestar a nuestra familia, para nosotros mismos, pero ¿qué hace la diferencia con una persona que lo logre a una persona que no lo logre? Son todas esas creencias y esos hábitos que traemos nosotros y que se volvió ya habitual, la manera como hablamos, la manera como nos comportamos frente al dinero, la manera como gestionamos nuestras emociones frente al dinero, se volvió parte de ya nuestra vida y se volvió una verdad absoluta. Entonces, acá vamos a tocar en este espacio qué es lo que hace que nosotros no lo logremos, qué hace que nos, como que sintamos que nos están agarrando de atrás y que por más que queremos avanzar no lo logramos y vemos que alguien tiene, nosotros tenemos una idea y se la contamos a alguien y ese alguien va y la monta o alguien adicional en la calle hizo lo que nosotros queríamos hacer y tiene éxito y nosotros decimos, uy, eso yo lo quería hacer y nunca lo hice por miedo. Uy, esto otro, yo tenía esa idea, pero mire, esta persona ha conseguido dinero con eso. ¿Por qué nos impidió? ¿Qué nos impidió a nosotros obtener o lograr o hacer lo que queríamos hacer? Unos me dirán, no, es que es por falta de dinero, otros me dirán, no, es que realmente fue miedo y reconocen que hay miedo, pero ¿miedo a qué? Entonces, vamos a ahondar un poco más al detalle. Si bien de pronto, pues en este espacio que no es un espacio largo, esto es un tema que es muy profundo, no logremos realmente solucionar de fondo, por lo menos sí sensibilizar para que ustedes puedan empezar a trabajar este tema. Y con esta charla, pues con esta sesión que podemos o que se va a sortear para las personas que diligencien el formato, vamos a poder ahondar un poco más allí y dejar de alguna manera tareas para desarrollar. Entonces, ¿cómo influye esto? Nos influye todo completamente para nuestra vida, para nuestro día a día, para nuestro entorno, para nuestra abundancia, para nuestra prosperidad. ¿Qué es abundancia? Bueno, ahora lo veremos, pero vamos a tocar. La madre es la abundancia y ahora vemos que el padre es la prosperidad. Entonces aquí vemos que hay un loguito, hay un simbolito donde hay una casa, hay dinero, hay un corazón en la mitad, hay una manzanita y hay una crucecita que, digamos, veamos como el tema de salud. La madre es abundancia, la abundancia es la mucho de todo en la vida. O sea, el tener muchas cosas, no nos vamos solamente al tema económico, abundancia en amor, abundancia en salud, abundancia en tranquilidad, en paz interior, abundancia es tener mucho de todo. ¿Por qué está enfocado en que la madre es la que nos da y la que de donde sacamos la abundancia? Cuando nosotros, las que somos mamás, yo tengo 2 hijos, mis hijos ya están grandes, pero las que somos mamás, ¿qué sucede cuando estamos teniendo a nuestro bebé? O los que no son mamás, pues igual se llevan la imagen de qué pasa con un bebé en el vientre de la madre. Nosotros cuando estamos en gestación, empezamos a entregarle a nuestro hijo todo, todo, no hay medida, no hay medida, todo. Entonces, todas las vitaminas, el hierro, el oxígeno, todo, aún y con que nos quedemos descalcificadas en vitaminas, por eso necesitamos ayuda externa para poder nosotros estar compensadas también como madres en un momento de gestación y no perder nuestras vitaminas y nuestro componente vital. Pero todo se lo estamos entregando al bebé de manera incondicional. Nosotros no le decimos a nuestro hijo cuando está en el vientre, mi amor, yo te voy a dar 10 centímetros cúbicos de oxígeno. No, el oxígeno que se necesite, la alimentación que se necesite. Y esa es función todo para entregarle a ese ser que va próximamente a salir en 9 meses de gestación. Eso mismo sucede con el universo. Eso mismo sucede con la vida. La vida es abundante. La vida te entrega todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué es lo que limita que nosotros no recibamos esa abundancia? Nuestras emociones, nuestros bloqueos mentales, nuestras creencias, nuestros hábitos que hacen que nosotros no consideremos que somos merecedores de. Entonces, devolvámonos a esa relación con madre. No vamos a hablar de cómo fue mi mamá, si tuve mamá, si se me murió, si mi mamá fue una cruel, si mi mamá fue maravillosa. No, es con la imagen de madre como tal. O sea, por eso se los digo. Independientemente si mi mamá me abandonó, se me murió, vivió, fue maravillosa, lo que sea, mi madre física, mi madre fisiológica me entregó sin medida. O sea, yo estoy aquí por una mujer que me entregó absolutamente todo y más allá de lo que podía físicamente entregar. Pudo haberse descompensado en un momento dado físicamente como persona, pero en ese momento me entregó todo. Entonces, a esa relación de madres a la que yo voy de la que voy a hablar y por qué hay que sanar esa situación, ahí ya entramos a ver más detalles de manera independiente. Entonces,
esa relación de abundancia es la que yo necesito trabajar. Entonces, con mi madre, vamos a las madres ausentes. Nosotros como mamás somos seres humanos, somos hijos de seres humanos también, de unas mamás que trajeron miedos, dolores, tristezas, que a su vez también fueron heredadas por sus madres, por nuestras abuelas, por nuestras bisabuelas, por nuestras tatarabuelas. Cuando nosotros nos adentramos en un proceso de coaching o de mentoring, y sobre todo de coaching, cuando empezamos a hacer, nosotros desde el coaching no hacemos terapia, no hacemos esa parte de consultoría, ni somos psicólogos, pues habrá quien sea, digamos, con su pregrado, sea psicólogo, pero vamos a adentrarnos como un poco más en ese detalle. Entonces, encontramos allí que nosotros repetimos la historia familiar, repetimos los dolores, repetimos los miedos, repetimos las quiebras económicas, repetimos divorcios, bueno, muchas situaciones de vida que nosotros las estamos viviendo o las hemos vivido en esta vida que vienen desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, en fin. Resulta que cuando nosotros entramos a una charla como esta, digamos que ninguna haya hecho ningún proceso de coaching ni de mentoring, entramos a una charla como esta y escuchamos estas palabras o vimos una película o escuchamos un libro que nos hizo clic y dijimos, aquí hay algo, pues ya se genera una conciencia. ¿Qué es lo más importante cuando nosotros estamos en este proyecto que se llama vida, en este espacio que todavía hasta el último día vamos a estar aquí en un aprendizaje, es generar conciencia? Cuando generamos conciencia, es como cuando vamos al médico, que el médico nos diagnostica y nos dice exámenes de esto, de esto, de esto, y cuáles son sus síntomas y llegamos a la causa, está enfermo de esto. Entonces, cuando generamos esa conciencia, sabemos que tenemos de alguna manera esa enfermedad o esa situación en nuestra vida y que hay que trabajarla. Entonces, debemos ser muy responsables porque nosotros ya debemos hacer un corte, ya encontramos qué fue lo que pasó en esta vida o lo que traemos de otras vidas de nuestros abuelos y esto, y debemos generar acá para no llevarlo o trasladarlo a nuestros hijos, a nuestros nietos ni a nuestros bisnietos. Debemos hacer como un corte generacional y empezar a hacer una sanación, la que nos corresponde en esta vida. Entonces, devolvámonos al tema de madre. Entonces, las madres son personas, debemos tener muy claro eso. Si bien nosotros idolatramos a nuestros padres, a nuestros progenitores, cuando estamos pequeños sentimos que ellos son como un Superman, una mujer maravilla, los vemos tan grandes, tan maravillosos que nosotros los consideramos en ese momento, pues obviamente es nuestro ejemplo a seguir, los consideramos perfectos. Cualquier situación que se presente, que aunque sea sin ninguna intención, más allá obviamente cuando hay intención, cuando ya hay dolo, cuando ya hay muchas situaciones, pero vámonos allá, más allá de que no hay intención, hay cosas que nos quedan y que eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy, por lo menos dejarlo muy nombrado y que genere una conciencia allí. Es sobre ese tipo de situaciones. Ahora bien, vamos al padre. Acá vemos un loguito donde no hay casa, no hay corazón, no hay manzanita, hay un simbolito de dinero y vemos un simbolito como de una cruz. ¿Qué hace el padre? El padre aporta su esperma, su espermatozoide, él aporta para la creación, si tiene el 50% de nuestra vida viene de nuestro padre, aporta ya en vida ese cuidado, esa atención, ese ejemplo de cómo generar con lo que tenemos mayores recursos. Entonces, encontramos que nuestra madre nos genera abundancia infinita, abundancia de todo, de todo, de todo, de todo, paz, amor, dinero, tranquilidad, de todo. Y el padre es cómo encamina eso que tenemos de abundancia y lo multiplicamos. Eso es lo que el padre nos aporta. Entonces, conclusión en esta primera parte. Si nosotros tenemos sana nuestra relación de madre y tenemos sana nuestra relación de padre, podemos tener una buena prosperidad y podemos tener una buena abundancia. Cuando nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando en la parte de la prosperidad, porque me llega mucho dinero, pero se me va por entre las manos, algo está pasando con la parte de padre, porque hubo una herida de abandono, porque hubo una herida de muchas cosas que pueden pasar allí. Si por el contrario me cuesta muchísimo generar dinero, o sea, poder que yo hago una cosa, hago la otra, no me sale un negocio, no me sale el otro, monto la empresa de empanadas y no monto el negocio de asesorías y tampoco monto la venta de cosméticos y tampoco, algo está pasando allí con nuestra madre. Entonces, es irnos a esa esencia. Entonces, ya saben, madre es abundancia, padre es prosperidad.
¿Alguna duda? Veo en el chat como que hay escrito algo, ¿alguna duda, María Isabel? O, No, puedes continuar, por ahora no hay manitos levantadas. ok, listo. Vamos a qué es la abundancia. Entonces, lo estaba diciendo hace un momento, es esa capacidad de recibir, esa capacidad de ver que todo lo que nos está a nuestro alrededor. Entonces, a veces tampoco vemos, porque consideramos que la abundancia es solamente mucho dinero en el banco o una cifra con muchos ceros a la derecha, y entonces eso es lo que consideramos abundante, pero nada más lejos de la realidad que eso. Abundancia es que yo pueda tener ese mismo dinero con muchos ceros a la derecha, pero que ese dinero me sirva para disfrutar a mi familia, para poder tener realmente bienestar, tener salud, poder generar, incluso si yo estoy teniendo una empresa, poder generar empleo, generar bienestar en los otros. Eso es la abundancia, es esa capacidad de poder hacer muchas cosas, pero desde la plenitud de mi corazón. Ahora bien, vamos a qué es la prosperidad. Es como si yo ya tengo empresa, cómo la hago crecer, cómo la hago multiplicar, cómo genero realmente unos resultados más importantes allí. ¿Cómo es la relación de una madre con su hijo? Entonces empieza a, primero, les decía, entrega todo, 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 sin medida, no hay un control de te entrego poquito, mucho, sino simplemente está entregando todo. Después de esto, ese cuidado a sacarlo adelante, a que ya pueda volar solito, ¿cierto? Esa es como la relación que se tiene allí con mamá. Tenemos, si no hemos crecido con nuestra mamá biológica porque nos dieron en adopción, porque mi mamá tenía que trabajar y mi abuela me crió, una tía me crió, una prima me crió, es esa relación, no solo con la mamá biológica que hay que sanar, sino con la cuidadora como tal. Entonces, necesitamos saber allí qué hubo en ese momento o qué escuchábamos en ese momento o qué recordamos para poderlo traer al presente y poderlo trabajar. Allí yo las invito o los invito a nivel general de que tengan una hojita, tengan un lapicero y puedan anotar qué emociones recuerdan de esa época con la relación de madre. Entonces, pero sin sesgos, cuando nosotros crecemos, obviamente, no sé, de pronto el tiempo hace que se nos olvide qué hizo nuestra madre cuando estábamos pequeños, esas noches de trasnocho, cuando nos enfermábamos, esas obligándonos, porque yo recuerdo, pues obviamente en mi época nos obligaban a tomarnos la sopa, nos agarraban, pero en función de no querer ser malos, sino en función de que no nos desnutriéramos y nos enfermáramos, ¿verdad? Pero eran sus creencias. Recuerden que siempre actuaban desde sus creencias, desde su manera de cómo fueron creadas, desde su conocimiento y de lo que consideraban siempre era lo mejor para nosotros. Dentro de lo, así sea un papá o una mamá que no hayan sido desde nuestra óptica, unos buenos papás, unas buenas mamás, ellos son resultado de su historia de vida, resultado de sus papás, resultado de sus abuelos. Entonces, hay personas que no tienen mucho para dar, o sea, o sí tienen, pero no saben cómo hacerlo, o no saben qué hacer con lo que tienen, con lo que les entregó la vida, con sus hijos, porque muchas veces era una manera de mostrar amor y afecto, era comprar ropa, o era la alimentación, o era dar un abrazo o decir te amo, no cabía dentro de su mente porque no sabían cómo hacerlo. Entonces, todo eso nos generó heridas a nosotros, les generó heridas a ellos, pero pues en ese momento no se trabajaban, ahora ya hay más conciencia y más conocimiento sobre qué es lo que está pasando allá en nuestra mente y pues, nuestra parte interna como tal. ¿Qué recibes de la figura materna? Amor, apoyo incondicional, ese saber que podemos hacer que las cosas sean buenas. Yo creo que no hay ninguna mamá que vea, pues no, habrá excepciones obviamente, eso que dice el amor de madre siempre se va por el hijo que de pronto es más complejo, el que está enfermo, apoyarlo y a protegerlo absolutamente, pero en general la madre ¿qué hace? Ve a sus hijos perfectos, los ve maravillosos, los ve lo más lindos, pero adicional esa entrega, la figura de madre, esa confianza de que lo vamos a lograr. Eso devolvámonos cuando estábamos chiquitos o cuando nosotros teníamos niños chiquitos o los que tienen niños chiquitos, cuando los niños se caen y se aporrean, entonces que uno les dice, les da un besito, les dice, sana culito de rana, si no sanará hoy, sanará mañana, y uno les da un besito ahí. No hay nada más sanador
que una caricia y un beso de una madre. Entonces, eso es lo que recibimos, ese amor y ese acompañamiento y ese estoy aquí para ti, nada te va a pasar. Entonces, solo por eso necesitamos sanar esa herida y sanar esa situación que hayamos tenido. ¿Qué recibimos de la figura del padre? Esa parte profesional, esa parte laboral, ese cómo lo logro. Entonces, si nuestro padre tuvo éxito o tuvo fracasos en la vida, pues porque como todo ser humano tenemos altos y bajos, en el momento de nuestra vida donde hayamos vivido eso, de pronto nos pudo haber marcado más o menos cuando nuestros padres pudieron haber tenido éxito y dinero y estábamos, no sé, en una etapa muy temprana de nuestra infancia, pues podemos tener vagos recuerdos, pero sabemos que eso existió y eso quedó ya grabado en nuestra vida. Si por el contrario nuestros papás pasaron por, nuestros papás, papá como hombre, o padre en la figura paterna, abuelo, tío, pasaron por situaciones económicas donde había carencia, donde había un esfuerzo muy grande por el trabajo, por ganarse el dinero, eso también quedó en nuestra huella, en nuestro cerebro. Entonces, ¿qué recibimos eso? El trabajo, el lograr que las cosas se den, el salir a conseguir el alimento, el proveer. El proveedor es el padre y la madre es nuestra parte de apoyo y de entrega y de comprensión y de apapachar y de mimar. Entonces, eso es lo que recibimos de las dos figuras más importantes en nuestra vida como tal. Eso recibimos de nuestro padre. Ahora vamos a ver cuáles son las heridas. Aquí voy a hacer un ejemplo, yo pongo ejemplos de mi vida real porque me parece que es importante también hablar, todos hemos pasado y todos no somos producto terminado y debemos entender que ese día a día lo debemos trabajar, de cuando sabemos que debemos mejorar en algo, pues trabajar ese algo. Yo soy separada hace muchos años, tengo dos hijos ya grandes, pero resulta que obviamente en las situaciones de vida a veces la vida no es perfecta como la queremos. Dice, bueno, el ideal es tener un matrimonio, un hogar con unos hijos y que todo sea lindo, feliz amor y hasta la eternidad. Pero la vida real es otra. En mi vida real, pues me casé muy joven, tuve mis hijos muy joven y el matrimonio pues no duró más allá de 10, 11 años, donde a veces existe ese padre ausente, ausente en todos los sentidos, ausente afectivo, económico, todo, creo que hace parte del día a día de la sociedad, donde la madre tiene que salir a conseguirse el dinero y volverse padre-madre y esa relación padre-madre no es tan sencilla de manejar porque o trabajo o me dedico a mis hijos y ese compartir se generan situaciones familiares. Entonces, voy a ir al caso de mi niña chiquita, no de mi hijo grande, porque obviamente ahí también hubo situaciones, pero voy al caso de mi niña chiquita, del colegio, cuando estaba chiquita, de eso que le dicen a uno, que tu mamá te envíe una carta diciendo lo especial que eres, esa era la tarea que debía llevar la niña, porque al otro día iban a hacer una actividad diciendo que en esa carta, pues mi amor, eres lo más especial, lo más hermoso que la vida me ha dado, bueno, todo lo que uno le puede decir a un hijo en una buena relación, pues no, yo no vi la tarea, conclusión, no le mandé la carta a la niña. Y esta es la hora que ella tiene 27 años, o sea, no, bueno, ya de 27 años ya no me lo volví a repetir, pero eso se le quedó absolutamente grabado, ella tenía unos 8 añitos, se le quedó grabado que su mamá fue la única mamá que no envió ninguna carta, que a la profesora le tocó hacer una carta haciéndose pasar por mí. O sea, calculen la herida que pudo quedar en ella, la tristeza de ver que no era la letra de su mamá, que era la letra de la profesora, y que yo sin querer obviamente generé un dolor allí. Entonces, al generar ese dolor, con esto quiero, con esta historia que fue real, que es real, quiero contarles que nosotros también tenemos muchas situaciones, por más perfectos que queramos hacerle la vida a nuestros hijos. Es parte del ser humano, es error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, y pues ahí vamos llevando la vida de la mejor manera posible. Entonces, si ella no hubiera sanado esa herida allí de lo que pasó en ese momento, que pareciera una tontada, pero que tiene mucho significado, pues obviamente no sería de pronto la mujer que es ahora como empresaria, como con las ganas de salir adelante y con las ganas de trabajar y hacer que las cosas pasen. Entonces ahora vamos a lo que son las heridas del alma. Entonces, ¿cuáles son las heridas del alma? ¿Dudas, inquietudes acá? ¿Algún testimonio, algún comentario? Bueno, ¿no? ¿Sí? No, por ahora no hay ninguna manita levantada. Recuerden, nos pueden escribir al chat para poder hacer alguna pregunta o si quieren contarnos algún testimonio. Uh -huh.
Listo. Entonces acá vamos a ver las heridas que podemos encontrar en nuestra vida. Si sientes que hay algo en ti que es de lo que vamos a hablar, anótalo y empieza a buscar información sobre esto de cómo sanar. El abandono normalmente se da entre el año 1 a los 3 años. Es cuando normalmente llega a otro hijo, un hermano, cuando ya de pronto la mamá necesita salir a trabajar, entonces el niño o la niña está al cuidado de los abuelos o de una niñera. Entonces ahí si no se lleva de la mejor manera, si las personas, los cuidadores no son amorosos, pues vamos a encontrar que ahí hay un rasgo de abandono. Quiero devolverme un poco y hacer un paréntesis en el cerebro. El cerebro es un órgano que es plástico, la parte tiene plástico, pues plástico no en términos de plástico, sino tiene plasticidad donde todo lo que tú le ingreses al cerebro se te queda como una experiencia, pero a su vez también es tanta la plasticidad y la manera como puedes formar tu historia en tu cerebro, tus recuerdos y darles un manejo que puede generarse cambios y se generan cambios y empiezas a trabajar en ello. Voy a poner un ejemplo y por eso hice un paréntesis antes de continuar. Cuando tú pasas una calle, pasas una avenida y casi te pisa un carro y ¡sí! El frenón, o te pisa un carro, tuviste un accidente, ahí queda marcada la herida en el cerebro, o sea, queda como esa huella. Cada vez que vas a pasar una calle o vas a pasar esa calle donde tuviste el accidente, te va a generar nerviosismo y va a generar sudor en las manos y taquicardia, porque ya tienes una experiencia que marcaste allí. Eso sucede para todo en la vida. Hay cosas que se quedaron en el inconsciente que no las tenemos en el consciente y no las traemos al presente. Por eso podemos hacer muchas cosas desde la razón y programaciones, y yo soy la mejor, yo soy la mejor, yo soy excelente, yo soy próspera, yo soy abundante, pero resulta que en el inconsciente hay mucha información guardada que te va a sabotear eso porque no la has trabajado. Entonces, un ejemplo, yo soy próspera, yo tengo mucho dinero y tengo mucho dinero y yo soy la mejor y por allá hay algo que se llama el síndrome del impostor que te va a sabotear y te va a decir, ay no, Jimena, pero usted qué va a decir que, o sea, son esas voces internas que son las más complejas, la mente no nos ayuda mucho. ¿Cómo va a decir usted que es la mejor y que es millonaria y que todo sí? A ver, ¿cuánta plata tiene en el bolsillo? A ver, muéstreme usted la billetera, o sea, son esas voces internas. Entonces, ¿qué hace? Sabotean esa situación allí y coge tanta fuerza o tiene tanta fuerza ese inconsciente que simplemente ganan sobre lo que queremos hacer en la razón. Eso funciona para las adicciones como la droga, como el cigarrillo. Sabes que tienes que quitar el cigarrillo, sabes que tienes que comer saludable, pero te gana más el inconsciente frente a eso. Entonces, por eso, cuanto emoción sientas o algo que te venga a la cabeza en un momento de estos, en una charla como es, anótala porque es importante esa información para el futuro. Entonces, ese abandono, yo tengo un hermano menor, recuerdo que me acuerdo de mi hermano chiquitico, pero ahí yo sentí como que hubo algo, pero nunca recordé qué. Resulta que dentro de todo esto que estoy contándoles el día de hoy, llegué a este tema de las heridas por trabajar en mí misma. Todo lo he filtrado por mí antes de llevarlo a compartirlo con las demás personas. Y claro, hubo un quiebre en mi vida donde mi hermano nació a los 2 años y medio, cuando él tenía 2 años y medio. Entonces dejé de ser el centro de atracción, el centro de todo, para que mis papás estuvieran pendientes de ese muchachito que nació, de ese niñito que amo profundamente, que es mi hermano, pero que para mí era un momento en que me dejaron y cogieron a mi hermanito, y entonces él era el mejor, el más lindo, el más precioso, lo más soberano del mundo, y ahí genera un primer dolor. Entonces, el abandono. Allí, ¿qué sucede cuando tú tienes una herida de abandono? Entonces, voy a contarles cuáles son una de las características. Entonces, hay un adulto que es dependiente. Entonces, cuando un adulto es dependiente, depende de la pareja, depende de los papás, depende de los hijos, depende de un socio en una empresa para poder avanzar y para seguir adelante. Siempre busca quien le cuide, siempre quien le proteja, porque se siente vulnerable y siente que no está solo en el mundo. Entonces está buscando siempre, siempre esa persona que lo abrigue y que lo proteja. Es una persona que está hiper presente, está súper allí para todo el mundo porque está comprando el afecto de las personas. Eso para mí fue durísimo, saber que en un momento cuando yo sentía que era muy querida con la gente, o sea, que sentía que era, entre comillas, buena, entonces al ser buena,
resulta que me estaba dejando de lado. Y cuando era muy buena, ¿qué sucedía? Descubrí que yo lo que estaba era comprando afecto. Entonces, eso suena muy duro, es muy difícil uno decir, miércoles, o sea, ¿cómo comprando afecto si yo soy buena? O sea, yo soy una persona, una mujer buena y lo que estoy es ayudando a los demás y cómo que voy a comprar afecto. En el fondo, yo lo que estoy comprando es aceptación. Entonces, estoy comprando aceptación de mi pareja, estoy comprando aceptación de mis hijos, estoy comprando aceptación de mi socio, de mi entorno, de las personas que trabajan conmigo, de mis clientes. Entonces, recuerden que en la vida todo es un equilibrio. Esa prosperidad es un equilibrio y esa abundancia es un equilibrio. ¿Qué me estoy dando y qué estoy entregando? Lo que no sea equilibrio simplemente va a haber un momento en que va a reventar y va a generar enfermedad, va a generar quiebra, va a generar un desequilibrio fuerte a nivel de cualquier cosa que le pueda llegar a uno a pasar. Entonces, es altamente complaciente, es esa mujer o ese hombre que siempre está en función de complacer recuerden, a su pareja, a sus hijos, es por ese temor grande a la soledad, a sentirse que va a volver a ser abandonado y hace todo lo posible porque eso no suceda. Entonces, allí hay un niño o una niña que tiene una herida que hay que trabajar y se aferra a cualquier cosa con tal de no sentir que tiene una carencia allí grande sobre eso. Entonces, importante, si sentiste que algo de lo que acabé de decir hace clic en ti, anota que tienes una herida de abandono y empieza a investigar sobre eso. Eh, Esto se ve reflejado recuerden, a nivel empresarial, a nivel de cuando nosotros estamos en relación con un cliente, digamos, vendemos un producto, entonces que le entregamos y le entregamos y le entregamos productos o servicios, ¿a razón de qué? De que venga, nos compre, pero en contra de qué, muchas veces que nos vamos a pérdida en nuestras empresas, en nuestros emprendimientos, porque ay, que el cliente se sienta feliz. Al cliente, pues obviamente hay que consentir el cliente y que el cliente se sienta atendido y que sienta que está comprando un buen producto, un buen servicio, pero no en contra de nosotros, de nuestra utilidad, de que realmente nos va a llevar a la quiebra. Sí, le vendimos, pero ¿qué ganamos? Muchas veces nos vamos con pérdidas en esos negocios. Entonces, ojo con esto. Esto aplica para todo. Aplica para las relaciones, aplica para los negocios, aplica para el dinero. Si yo entrego mucho dinero porque invito a los amigos, a las amigas, a almorzar, a comer, vamos a tomar las 11, vamos a tomar el cafecito con el buñuelo, vamos a tomarnos el helado y yo te invito, yo te invito, yo te invito, obviamente se va a ver reflejado en una descompensación de mi parte económica como tal. Jimena, Dime. tenemos, Liliana y Keila nos compartieron también sus heridas en el chat y Keila además nos inquieta con una pregunta que dice que si de pronto con hipnosis ella podría eliminar alguno de estos dolores que tenga. Es como una inquietud que de pronto no sé si quieres contestar ahorita o al final, pero te la dejo sobre la mesa. Bueno, ¿qué pasa en el tema de hipnosis? En el tema de hipnosis, no sé si alguien aquí o si tú que estás preguntando has hecho algún proceso de hipnosis. Cuando tú vas al tema de hipnosis, uno lo que ve en las películas es que, ve que como que la persona se duerme y se duerme y como que de allá le extraen algo y se soluciona. Cuando yo estaba en procesos de hipnosis, te llevan obviamente a una relajación profunda, pero tú eres muy consciente de lo que está pasando, o sea, a dónde estás llegando con esa situación. Eso podría llegar a servir, pero antes de llevarte a un proceso de hipnosis, siempre te van a llevar a que hagas consciente hay que ser consciente de qué es lo que está pasando allí, qué es lo que está generando allí esa situación. Entonces, el primer paso es saber que yo tengo esta herida de abandono. Sí, miércoles, esta vaina yo la tengo porque ese es mi comportamiento, eso es lo que yo hago y eso es lo que me pasa, entonces tenerlo claro. Cuando yo ya soy consciente de eso, sí, yo estoy invitando a todo el mundo a tomar el alcohol. No, yo estoy, a las 11, aquí no, yo vivo en Bucaramanga, ¿no? Pero soy del eje cafetero y allá se dice el algo. Entonces, no, yo estoy invitando, o no, yo soy demasiado, le entrego a mis hijos todo, 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 y no me importa y me dejo de último. O yo estoy entregándole a mi pareja absolutamente todo, le sirvo de tapete para que se pare encima, para que se limpie los pies y vuelva y salga. O sea, cuando yo empiezo a generar como que ese es mi comportamiento, entonces digo, pues esta vaina la tengo yo. Entonces, tenla allí y se empieza a trabajar sobre eso y súper chévere que podamos tener una sesión individual y poder de alguna manera trabajar.
Entonces, por hipnosis se puede, pero teniendo conciencia. Digamos que esa sería como la respuesta. ¿Cuál era la otra pregunta, Mari? No, también Liliana que nos había manifestado que en las primeras heridas también a ella le había pasado con su hija menor. Entonces, también tener mucho cuidado con nuestros hijos y poder sanar. Perfectos no los vamos a quedar. Ellos también van a tener sus dolores, porque así sea que tengamos que salir a trabajar y no es nada malo, pues ellos van a tener también allí sus dolores. Entonces, perfección no, pero sí en lo posible poder hacerles una vida mejor, pero partiendo de nuestro ejemplo y de nuestro trabajo interno, vamos a poder entregar cosas mejores para ellos. Ahora vamos a ir con la herida del rechazo. Normalmente es contra el padre del mismo sexo. Si somos mujeres, con nuestra madre, y si son hombres, con los padres. No, yo diría que, bueno, no en todos los casos, pero en una gran parte de los casos, la madre es nuestra mejor maestra. Es la que es más fuerte, o sea, aún y siendo amorosa, ¿no? Desde el amor profundo, pero bueno, fue en el caso mío, mis papás ya murieron, pero mi mamá era la fuerte, la dura, donde yo sentía ese rechazo porque prefería a mi hermano, algo, o sea, que pudo haber sido eso era, le daba ya mucha rabia cuando yo le decía, es que tú prefieres a mi hermano, o sea, no, pues se enloquece con Alejito, mi hermano se llama Alejandro, se enloquece con Alejito, o sea, Alejito es para aquí, para allá, ay, y se ponía bravo y se ponía a llorar, que yo era una injusta, o sea, pero eso era mi percepción. Claro que no creo que haya sido tan percepción, pero porque todavía sigo convencida de eso, pero ella le generaba rabia que yo le dijera eso. Lo mismo pasa ahora con mis hijos. Mis hijos me dicen, ah, es que tú prefieres, siempre va a haber quien prefiere, pero allí vamos a, más allá de todo eso, sentir que es que nos están como rechazando, o sea, como que yo no tengo ese amor y esa aceptación de mi mamá o de mi papá en el caso, pero el rechazo puede salir de cualquiera lo puede generar. Entonces, si tenemos eso desde chiquitos, pues obviamente hay que trabajarlo muy rápido y cuando tenemos ese rechazo, porque nos puede rechazar, nos pudo haber rechazado nuestros hijos, una pareja, un ex jefe, un ex socio, un amigo, un cliente que le íbamos a vender y nos dijo, no, eso yo no lo quiero comprar. Entonces, ¿dónde se ve reflejado una herida de rechazo? Que no valemos como seres humanos. Si yo tengo un rechazo de mi mamá, miércoles, mi mamá es la que se supone me ama por encima de todo, mi mamá me dio en adopción, mi mamá se fue y me dejó con mi abuelita, mi mamá pues estaba ahí, pero en el caso mío es que se embobaba con mi hermano, una cosa así, entonces yo que si el ser más grande sobre la tierra que la mamá me rechazaba, entonces de ahí para adelante es no valgo como ser humano, no valgo como persona, necesito, entonces empiezo a buscar esa atención, entonces encuentro que no la tengo, encuentro que no tengo cariño en ningún lugar del mundo. Entonces, allí como se ve reflejado en el tema de la abundancia y la prosperidad. Cuando yo voy a entrar a vender un producto o servicio, como tengo esa herida de rechazo tan marcada, entonces como yo ya tengo mi valía de pronto bien aporreada, bien mi autoestima aporreada, porque pues me rechazó mi mamá, me rechazaron, entonces yo ya tengo ese sesgo en mi cerebro, en mi mente, pues ya voy como perdiendo, ya sé que voy a ofrecer algo y lo más seguro es que me van a decir que no. Entonces, si lo más seguro es que me van a decir que no, yo digo, pues, ¿para qué voy a intentarlo si yo sé que voy a fracasar? Entonces, ¿para qué voy a tener un emprendimiento? ¿Para qué si yo ya sé que no lo voy a lograr? Entonces, por eso es que si vemos, el tema arranca por lo emocional y termina desembocando en nuestra vida en general, en nuestro dinero, en nuestra prosperidad y en todo. Se escapa y sabotea las relaciones de pareja, se escapa y sabotea las relaciones laborales y las relaciones de empresa. Entonces, si ven que hay un mínimo dolor ahí que no está funcionando, abandona y sale y se va. Y deja abandonados los proyectos, deja abandonadas las empresas, deja abandonada una relación. Entonces, porque no sintió la aceptación de lo que esperaba. Entonces, una cosa es la aceptación normal y otra cosa es la sobredimensión de lo que yo estoy buscando de aceptación. Entonces, como esa sobredimensión se sale de la realidad, puede que exista esa aceptación, pero no en el nivel que yo necesito porque tengo una herida más grande de lo que podría normalmente estar una persona. Otro, voy a hacer un paréntesis. Hay un ejemplo de una psicóloga que me encanta, ella es mexicana y da, o sea, sus charlas son súper frías, pero súper a la yugular, como digo yo, o sea, se le va uno, pero así, directo. Y ella habla
que una persona cuando tiene una herida, es como cuando nos quemamos al sol, o tenemos una herida, o nos aporreamos un dedo, tenemos un muñerito en el dedo chiquito, todo el mundo se nos para en el pie, todo el mundo, nadie nos saluda de abrazo, ni nos dice hola, ¿cómo estás? Pero no es sino que estemos quemados del sol, y justo entonces todo el mundo la por abrazar, por tocarnos, resulta que la persona no tiene la herida, o sea, la persona no tiene ni idea que nosotros estamos enfermos, que nos duele la espalda, que nos aporreamos el dedito, que tenemos, no tiene, la persona simplemente llega, la persona llega y no logramos, no, pues la persona no tiene ni idea qué es lo que está pasando. Entonces, como no tiene ni idea qué está pasando, pero a nosotros sí nos duele porque nosotros somos los que tenemos esa herida como tal. Entonces, por eso debemos trabajar como tal esa herida. ¿Listo? Jimena, Dime. si nos preguntan de pronto alguna estrategia para trabajar y sanar esas heridas de rechazo. ¿Qué necesitamos? Hacerla consciente. Eso es importante. Escríbala. Eso es importante. Una carta a papá y una carta a mamá. Escrita a mano. Escrita a mano. No pueden hacerla en digital ni pensar, es que yo le quiero decir a mi mamá, yo quiero decirle a mi papá, no, escrita a mano. Eso es un ejercicio que hay que hacer. Una carta a nosotros mismos, una carta diciéndonos todas estas heridas de dónde salieron. Cuando nosotros escribimos, juntamos los dos cerebros. Nosotros tenemos el cerebro derecho e izquierdo, está dividido. Uno es la parte de creatividad, la otra es la parte de razón. Cuando escribimos, unimos las dos y nos empieza a aflorar muchas cosas. Ahí salen, esa carta no se la vamos a mandar a nadie, una carta a mamá, una carta a papá, una carta a nosotros mismos. Esa carta las quemamos y hacemos como esa catarsis de que se va todo allí y hacemos consciente, entonces ya sabemos que cuando yo voy a querer huir de una situación, digamos, empresarial, ¿por qué voy a querer huir? O porque tengo miedo, o sea, ya como lo tengo consciente, porque tengo miedo de ir donde ese cliente a ofrecerle un producto, siento que me va a rechazar, pero ¿por qué me va a rechazar? Pues no tiene por qué rechazarme. Entonces, si no tiene por qué rechazarme, yo porque tengo miedo. Entonces, cuando yo ahí empiezo a generar unos nuevos ciclos en mi cerebro donde estoy entrando a pensar diferente y estoy empezando a generar unas experiencias de vida diferentes. Para eso también hay unos libros, y hay meditaciones y hay cosas que podrían, digamos, hay algo que es meditaciones, se puede trabajar eso, pero primero hacer esa carta. O sea, esas cartas son súper importantes porque pues nos va a lograr llevar al momento presente y a saber muy desde la observación qué es lo que, uy, aquí estoy teniendo miedo y voy a salir corriendo, o estoy siendo el tapete con mi pareja, mi nueva pareja, entonces para que no se vaya yo voy a darle todo lo que él me pida y termina yéndose porque a la gente no le gusta que sean así tan regalados, entonces vuelve y se repite y se hace más la herida y más la herida y más profunda y más profunda. Pues primero sanamos esas heridas y de ahí podemos empezar a tener una vida sana. Yo no les digo que esto sea chasqueando los dedos y de la noche a la mañana lo logremos, pero sí podemos empezar a trabajar en nosotros mismos y esto, trabajar en nosotros mismos nos va a llevar toda la vida. Nosotros no somos producto terminado y toda la vida vamos a necesitar. Cuando ya logramos sanar una cosa, hay otra y sale otra, como esas cebollitas que uno va quitando las cascaritas malas y bueno, hay que seguir puliendo nuestra vida para ser la mejor versión de nosotros. No superar a nadie, sino superarnos nosotros mismos y esa es nuestra obligación como seres humanos. Entonces eso es importante. Ahora vamos a la herida de tenemos humillación, traición e injusticia. Las dos primeras son las que normalmente las personas tenemos, me incluyo. Aún y trabajándola, todavía me falta por trabajar mucho en ellas, pero las otras, estas son de pronto tienen más variables, no todo el mundo tiene como estas, pero las otras sí son como muy constantes. Entonces, cuando hay una humillación en el colegio, en la escuela, cuando estábamos chiquitos, normalmente lo que ahora llaman bullying, si eso ha existido toda la vida ha existido. Antes le decían a uno le decía, pues yo le decía a mí no me salga aquí con quejas, que mejor dicho, si viene aquí con algo, defiéndase. Si viene, o sea, miren la mentalidad en ese momento. Recuerden, mi hijo tiene 33 y mi hija tiene 27. Si me vienen así y usted no se defendió, le doy una pela acá por bobo o por boba. O sea, era pues lo que yo le decía. Y eso me lo decía mi papá y mi mamá. Y no venga de poner quejas aquí, defiéndase lo que tenga que hacer allá, pero y así se trabajaba el bullying. Ahora pues se trabaja muy diferente. Pero yo estudié en colegio de mujeres, éramos 40 y no sé cuántas en el colegio de mujeres. Entonces el bullying que hacían, pues que me tocó a mí, ¿cuál era? Salíamos a exponer
a exponer la presentación, la cartelera que nos ponían de trabajo, y empezaban las otras, guau, 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 y se equivocó, y uno bien nervioso y bien angustiado porque era un examen, era un trabajo, y guau, 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 vea, qué bruta, vea lo que dijo, mire eso cómo le quedó, guau, 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 mire cómo tiene las medias, se le chorreó la media, ay no, o sea, unas bobadas de puras muchachitas chiquitas. Eso nos generó una humillación. O sea, nos sentíamos así chiquitos, entonces eso generó pánico escénico, eso generó inseguridad en lo que hacíamos, porque nos sentíamos que estábamos haciendo el ridículo, y eso es lo que nos lleva a la vida adulta, a sentir que tenemos miedo a hablar, que tenemos miedo a ser criticados si decimos algo. Si yo les pregunto ahora, hábleme, por eso les decía, en cualquier momento me interrumpen y me preguntan y está perfecto, pero no los atrevemos a decir porque, ¿qué van a decir? Van a decir que lo que estoy preguntando es una bobada y yo más bien me quedo callada. Y así nos pasa la vida, diciendo si yo hablo van a decir que yo soy muy necia, que yo soy esas bobadas que digo, entonces yo no le hablo a mi pareja, no le hablo a mis hijos, no le hablo a mis papás, no le hablo a mis socios, no digo lo que estoy sintiendo, y al no expresar, pues simplemente voy a enfermarme, voy a no hacer las cosas adecuadamente a nivel empresarial, no voy a poder proyectarme lo que quiero. Cuando tú sanas eso y no te importa qué digan las personas porque ya lo sanaste, pues simplemente vas a dar tu opinión, vas a querer hacer las cosas como tú consideras debe hacerse, obviamente midiendo los resultados y las condiciones externas, pero va a haber unas condiciones allí que tú vas a lograrlo. Entonces, cuando un niño tiene esto, siente que es defectuoso, que no sirve para nada, que no vale para los otros. Entonces, ojo con las heridas que le creemos a nuestros hijos en la parte de humillación, y ojo con las heridas que nosotros tenemos en humillación. No todos tenemos estas heridas que les decía, pero sí pueden salir. La otra es la de traición. La traición es cuando también desde niños nos sentimos vulnerables, nos da desconfianza, entonces allí son los adultos que son desconfiados en el momento de hacer un negocio, es el adulto que es desconfiado en el momento de una relación de pareja. ¿Dónde se da? Donde los padres nos dijeron que nos iban a dar algo, o que nos iban a llevar a algún lado, o que nos querían ofrecer algo y no nos cumplieron, entonces ahí sentimos que había una traición. Una traición también puede darse en algo tan sencillo cuando descubrimos quién es el niño Dios. Entonces nos descubrimos que es el papá y la mamá. Nosotros debemos hacer esa transición con los hijos, donde vamos, listo, es el niño Dios que te trae, pues dependiendo de la religión en la que estemos, no quiero hablar de religiones, pero digamos que es algo que se me viene a la cabeza que pasa mucho en los niños. Cuando se da cuenta los niños que el niño es el papá y la mamá, cuando vieron los regalos en un closet, o sea, descubrieron y fueron los regalos que se le entregaron el 24. Entonces ahí como que, pero ¿qué pasó? O sea, si el niño Dios era el niño Dios, entonces ¿qué pasó acá? Entonces uno debe ir haciendo esta transición, es que, listo, es el niño Dios, y luego el niño Dios, dame tu carta, el niño Dios nos mandó la plata, y entonces después hacer esa transición donde no sienta que hay una transición, sino que simplemente una transición. Pero esto también obviamente hay que trabajarlo. Entonces, allí cuando sabemos que tenemos esa herida de traición, saber con quién fue puntualmente, qué fue lo que nos dolió, y saber que no todos los seres humanos son iguales y que podemos confiar y que podemos obviamente tomar medidas, ser cautelosos, pero no cerrarnos a las posibilidades. Entonces, no cerrarnos a los negocios, no cerrarnos a las ideas buenas, no cerrarnos a las posibilidades de crecimiento, porque podemos llegar a hacer grandes cosas. La otra es la herida de la injusticia. Entonces, cuando sentimos que hay injusticia, es el niño que tuvo injusticia, es el que tiene una baja autoestima, donde siente que tiene que ser perfecto. Esas personas que son súper perfeccionistas, que no toleran una imperfección ni en ellos mismos ni en nadie, sino todo tiene que ser absolutamente así, súper, mejor dicho, no se puede mover un pelito, una pestaña atravesada, los programas los tiene que ser súper, es porque cuando chiquitos eran muy exigentes, donde le exigían de pronto si tenían hermanos, le exigían mucho a la persona y a los otros no, era un poco más más suave con los otros, o cuando hubo hermanos, cuando hubo primos, o una injusticia en la parte laboral, en las empresas donde sentíamos que a nosotros nos cargaban muchísimo, o que nosotros hacíamos bien el trabajo, pero porque no nos quería nuestro jefe o nuestra jefa, pues simplemente ¿qué pasaba? Nos quitaban el valor al trabajo que hacía. Entonces, allí es saber que si tenemos esta herida, que podemos darnos el lujo de equivocarnos, de no ser perfectos, de que las otras personas también puedan equivocarse y que eso no pasa nada. No quiere decir que pasemos de equivocación en equivocación. Obviamente debemos ser buenos y siempre mejorar, pero no sufrir por eso,
por ese ser perfeccionista, porque nosotros, como solo el hecho de ser seres humanos y estar en un proceso de mejora, pues vamos a lograr hacer que las cosas sean bien y que vamos a disfrutar el proceso. Recuerden que la vida no es solamente hacer que las cosas pasen, sino disfrutar el proceso y ser feliz y pues tener un equilibrio en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que nos dificulta tomar nuestro poder? ¿Cómo saber qué heridas? Bueno, devolvámonos a esto. ¿Qué es lo que nos dificulta retomar nuestro poder? Cuando vemos la paja en el ojo ajeno. El otro es el que se equivoca, yo funciono de esa manera porque la otra persona, porque mi mamá fue la culpable, porque mi papá fue el culpable, porque mi pareja fue el culpable. Cuando yo no asumo la responsabilidad y el protagonismo de mi vida, siempre voy a encontrar que el otro es el culpable. Necesito tener el protagonismo y hacerme responsable de mis situaciones de vida. Cuando yo asumo que yo soy responsable de eso, empiezo a trabajar por ello. Cuando soy protagonista de mi vida, empiezo a trabajar sobre ella. Pero mientras que yo vea que mis situaciones son por el gobierno, por el Estado, por el clima, por papá, por mamá, por pareja, pues siempre los otros van a tener la responsabilidad y yo no voy a asumir. Yo siempre voy a ser una víctima de las circunstancias y debemos dejar de ser víctimas para volvernos protagonistas de nuestra vida. ¿Cómo saber qué herida está activada? Cuando empecemos hoy, desde que salgan, en el día a día, o después de escuchar esto, cuando escucharon los mensajes que les llegan, cómo se están sintiendo frente a las situaciones. Con eso tengan una libretica y un lapicero y empiecen a hacerlo muy consciente. Uy, esto aquí como que me generó algo. De Jimena dijo que la herida tal, esto, anótela y empiecen a investigar sobre eso. Entonces, lo que les genere incomodidad, lo que les genere miedo, lo que les genere tristeza, ahí hay algo que hay que trabajar. Reconozco, entonces vuelvo a conocer el ego nos esconde, el ego nos ayuda, el ego es esta capacidad interna de hacer que las cosas pasen, pero es esa capacidad interna de ocultarnos lo que no quieren que veamos. Entonces es ese ego cuando subes protagonista el otro de mis situaciones y no soy el protagonista propio. No, 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 Jimena, eso fue culpa de su ex, que fue una cosa horrible, que mire cómo se manejó y usted fue víctima. No, entonces quitamos el ego, reconocemos desde nuestra alma, desde nuestro corazón, qué es lo que está pasando y por eso podemos allí trabajar. ¿Cuál es la emoción que experimento que les decía? Y viene desde el juicio, de la acusación o desde la reacción de mi propia vida. Entonces allí vamos a empezar a encontrar allí qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y esta es la charla en el día de hoy.